hermanos. No podemos decir todo lo sabemos, no podemos decir ya es suficiente, no podemos decir absolutamente nada. Necesitamos del consejo de nuestro Dios. ¿Cuánto tiempo? Todos los días que Él nos deje estar aquí, en este mundo que sabemos es difícil caminar por Él. Así es de que, hermanos, vamos a buscar la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Es el versículo que vamos a memorizar una vez más, ¿sí? ¿Por qué? El domingo anterior, si no me equivoco, uno de estos domingos, por ahí ya lo habíamos considerado. Y no importa cuántas veces tengamos que llegar a un versículo de la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es limpia y el consejo, hermanos, que Dios nos da siempre va a ser un consejo nuevo, aunque ya sepamos lo que diga el versículo. Así es nuestro Dios, nos maravilla con su bendita palabra. Gálatas, capítulo 2. Y voy a invitarles para que veamos Gálatas 2:20. ¿Están ahí? ¿Sí, hermanos? Gálatas 2:20. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? Empezamos. Gálatas. Amén. ¿Tendremos algún problema para memorizar este versículo, hermanos? Levanten la mano quien ya lo conoce de memoria. Pocos. Bueno, ¿les parece bien si lo leemos una vez más y lo meditamos? Y si alguien lo quiere compartir con toda confianza, lo puede hacer. Vamos a repetirlo un par de veces si son tan amables. Primero la cita y luego el versículo. Empezamos. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una vez más. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es un verso que varias veces hemos pasado por ahí y vemos la importancia de lo que resalta el versículo. El que nos está hablando, hermanos, es sin duda alguna Dios por medio de su palabra, pero también Dios por medio de aquel hombre llamado anteriormente Saulo de Tarso, después conocido como el apóstol Pablo. Y una vez en las manos de Dios, el apóstol Pablo cambió radicalmente la percepción de la vida, particularmente su vida. Una vida sin Cristo, una vida sin el Espíritu Santo, una vida sin la dirección de Dios, es una vida vacía, una vida de apariencia. Y así estaba el apóstol Pablo, una vida religiosa. Pedía cartas a los sacerdotes para perseguir a hombres y mujeres que seguían el camino o que seguían a Jesucristo. Y él, en el nombre de Dios, hacía barbaridades, cosas terribles. En una ocasión consintió, es decir, dio su aprobación para que uno de los discípulos del Señor, uno de los seguidores del Señor, llamado Esteban, muriera lapidado, es decir, a pedradas lo mataran ahí. Y Saulo dio su consentimiento, dice la Escritura. Él estaba totalmente de acuerdo, mátenlo a pedradas. Pero en el camino a Damasco tuvo un encuentro con Jesucristo. Y de ahí en adelante, hermanos, de ahí en adelante, la vida de este varón cambió. A tal grado que ahora lo vemos a través de las Escrituras, en estas cartas pastorales, cartas
epístolas generales, y los Gálatas es una de estas cartas. Ahora vemos a un hombre totalmente transformado por el poder de Dios. Y hermanos, sin duda Dios tiene poder para cambiar a las personas. A través de el mismo evangelio de Jesucristo. Por eso dice Romanos 1:16, ¿quién me ayuda? A ver, ¿quién me ayuda? Participen. Esto ayuda en este tiempo de enseñanza. Podemos interactuar un poquito. Podemos participar si ustedes así lo quieren. Y esto nos va a ayudar a varias cosas. Número 1, no nos vamos a dormir. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Vemos ahí este versículo contundente. Después de ser un hombre perseguidor, un hombre que maltrataba, un hombre que estaba en contra, ahora lo vemos defendiendo a capa y espada lo que es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Dios no miente. Y ahora Él dice, porque no me avergüenzo de qué, hermanos, del evangelio, porque el evangelio es dinamita pura, es poder de Dios para salvación. A todo aquel, sin excepción de personas, hermanos, sin excepción, a todo aquel que en Él cree. Y luego nos dice el orden que Dios ha establecido para este precioso mensaje. Primeramente dice, al judío primeramente y también al griego. Es el orden que Dios establece, sin hacer menos a nadie. Sin embargo, aquí vemos que el cumplimiento del evangelio, de las profecías en Jesucristo, es también para el pueblo de Israel. Recuerden, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, complétenlo. A los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí en adelante el apóstol Pablo es enviado a los gentiles. Por eso la palabra apóstol es enviado. Es alguien que es enviado de la iglesia a predicar el evangelio a toda persona, específicamente, a los gentiles. Pero toda persona, judíos y gentiles, toda persona necesitan del evangelio, necesitan de la salvación. Tus familiares, tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo necesitan a Cristo en su corazón. ¿Lo crees? Bien, hermanos. Ahora sí, el apóstol Pablo dice, convencido, con Cristo estoy juntamente. ¿Te das cuenta de la realidad en la palabra? De modo que si Manolo está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, hermanos. Sí, a lo mejor era de esta forma, a lo mejor se comportaba, a lo mejor hablaba, a lo mejor hacía y deshacía. Ajá, pero las cosas viejas en Cristo se quedaron atrás, hermanos. De aquí en adelante, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que Cristo te ofrece, una vida nueva. Y en esa vida nueva, dice el apóstol Pablo, que cada día su posición, figuradamente hablando, era estar crucificado. Con Cristo estoy, ¿cómo dice? Juntamente. ¿Y recuerdas esa postura? Acuérdate de esa postura. Que no se te olvide, porque en esa postura es donde Cristo derramó hasta la última gota de sangre por ti y por mí, por nuestros pecados. Jesucristo mismo dijo, cualquiera que quiera venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz. ¿Cuánto tiempo? No nada más los domingos, hermanos, no nada más los miércoles. Dice, tome su cruz cada día y entonces, sígame. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No está diciendo, llevo un madero arrastrándola por aquí y por allá, más de 50 kilos. No está diciendo eso.
Está diciendo que ahora su posición en Cristo es diferente. Y con Cristo está juntamente crucificado. Y se niega o se negó a sí mismo diciendo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo. Ese es el reflejo que cada uno de nosotros debemos dar a las personas que conocemos. Que la gente pueda ver que Cristo vive en nosotros. ¿Se podrá o no se podrá, hermanos? Si no se pudiera, hermanos, no sé para qué estuviéramos aquí predicando. Pero sí se puede. Que las personas puedan ver un reflejo en cada uno de nosotros, que somos hijos e hijas de Dios. No, no somos perfectos, hermanos. Levante la mano quien no se equivoca. ¿Todos nos equivocamos en algún punto? Sí, hermanos, porque la vida cristiana no es fácil, insisto, es la más compleja, es la más difícil. Porque hay ataques de aquí, ataques de acá y ataques de acá. Pero ¿sabes? En Cristo Jesús todo lo podemos. Por eso el apóstol Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir de esta manera, sé vivir de esta manera y de esta manera. Todo lo puedo en Cristo. Pero ¿quién te fortalece? Es el Señor. Por eso la vida cristiana no es fácil, hermanos. Nunca lo hemos dicho. Sin embargo, la vida cristiana es la mejor. Porque tenemos al buen pastor que va enfrente de nosotros. Tenemos al que todo lo puede, hermanos. Tenemos al que ciertamente murió, que fue sepultado, pero con gran victoria se levantó después de los 3 días, hermanos. Y ahora está a la diestra del Padre. Ahora está intercediendo por cada uno de nosotros. Ahora tenemos un Padre celestial que nos ama, nos cuida, nos protege y nos provee todas las cosas conforme a su voluntad. Por eso Pablo dice esto. Ya no vivo yo. Ahora vive Él. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el versículo, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Quisiera en esta mañana tocar un tema que me fue de mucha ayuda, de mucha bendición en el retiro pastoral, hermanos. Tengo que mencionarlo. No quería ir al retiro pastoral. Usted puede decir, ¿por qué, hermano? Es un pecado. No, no es pecado. Simplemente tenemos batallas que librar, cada quien, ¿sí o no? Tenemos una guerra espiritual que enfrentar, cada quien. Mis problemas no son tus problemas, ni tus problemas son los míos, en el buen sentido de la palabra. No quiere decir que no se interese usted. Por lo menos dice, voy a orar por el hermano Manolo y viceversa. La Biblia dice que tenemos que orar unos por otros, pero seamos realistas. La vida cristiana implica pruebas, implica adversidades. He aquí los principales enemigos serán los de... A ver, ¿quién dijo? Los de tu propia casa. Y si hablamos de una casa, este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Empezamos por aquí, hermanos. ¿Sí? Las peores batallas que libra un cristiano, grábelo, están aquí y aquí en el corazón. Aquí, hermanos. ¿Sí? Por eso dice el Señor que su palabra debe de morar en abundancia en nosotros, que debemos de tener el pensamiento de Cristo constantemente, porque los problemas están aquí y acá, hermanos. El corazón, este corazón es perverso más que todas las cosas. De ahí la importancia de abrir la palabra de Dios y refrescar nuestra alma y nuestro espíritu y dejar que el Espíritu Santo controle nuestras acciones en todo momento. Y de aquí ya tenemos un problema. Los enemigos serán los de tu casa espiritual. ¿Cómo estás tú delante de Dios? ¿Cómo están esas guerras internas? ¿Y quieres que vaya más allá? El que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa, el que los confiesa, número 1, estar de acuerdo con Dios. Número 2, y se aparta, ¿qué va a alcanzar? De acuerdo a ese versículo. Misericordia. Esa misericordia que es nueva cada mañana. Esa misericordia que nos cubre
en el momento en que abrimos los ojos. Por ejemplo, hoy hay misericordia de parte de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que por misericordia tú y yo no hemos sido consumidos. Él es paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Él es el Dios de las oportunidades. Si Él nos dice, cuando alguien te ofende, cuando un hermano tienes pleito con el hermano, Dios te dice, perdónalo. ¿Sí o no? Señor, pero ¿cómo lo voy a perdónalo? ¿Cuántas veces, Señor? 70 veces 7. Bueno, imagínate Él es bueno y perdonador para con nosotros. Así que, hermanos, quisiera decirles que sí, no tenía mucho entusiasmo de ir al retiro pastoral. Ahora, no se trata de ganas, hermanos. A veces coloquialmente decimos, no tengo ganas, pero no va por ahí. Se trata de convicción, ¿sí? Se trata de obediencia. ¿Alguien tenía ganas de venir hoy a la iglesia? ¿Tenías ganas de venir, hermano? ¿Sí? ¿Tienes ganas de cantar, hermano? ¿Sí? ¿O no tienes ganas de cantar? ¿Tienes ganas de diezmar, hermano? ¿O no tienes ganas? Dile como dice hermano Oscar, dile a la hermana, a tu esposa, hoy no tengo ganas de darte el chivo, o sea, el gasto. A ver qué te dice. No se trata de ganas, se trata de convicciones, se trata de obediencia. Y en mi convicción yo decía, Señor, estoy luchando con ciertas cosas. Y de alguna manera el interés hacia el retiro pastoral, pues tú sabes cómo estoy, tú sabes lo que está pasando. Pero el Señor entonces acomoda las cosas como Él quiere. Amén. Cuando tú y yo le pedimos al Señor que en este día las cosas salgan como tú quieras, ya estamos dependiendo de Él, hermanos. Las cosas muchas veces no van a salir bien. O puede que salgan bien. Y si salen mal, ¿para qué te quejas? ¿O para qué me quejo? ¿Acaso no le dije al Señor que salieran como Él quiere? Y en ese contexto vamos al retiro pastoral, hermanos. Tratar de cambiar el pensamiento es bien difícil, pero sí se puede. ¿O no, hermanos? Los pensamientos que a veces nos embargan son tan duros y tan negativos que la única manera de hacerlos a un lado es recordando las promesas del Señor. Y no con esto estamos diciendo, mira, el hermano es muy estudioso, muy espiritual. No estoy diciendo absolutamente nada de eso. Te estoy diciendo que yo creo a lo que dice esta palabra, que es la palabra de Dios. Creo que esta palabra, la palabra de Dios, es más cortante que toda espada. Dígalo con convicción. Toda espada que tiene 2 filos. Nota, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Ojo, y discierne los pensamientos. Eso que tú estás pensando. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Discierne los pensamientos. ¿Y qué crees? Las intenciones del corazón. Por eso creo a la palabra de Dios. Y cuando Dios te motiva, te anima, te impulsa, te dice, hey, yo estoy en control. Yo soy tu Dios. Yo soy el que te cubre. Yo soy el que te esfuerza. Yo soy el que siempre te va a ayudar. Yo soy el que, aunque aparentemente tú pienses que me he alejado, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Yo estoy contigo como poderoso gigante. Él es nuestro Dios. Señor, pero es que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermano, ¿tú tienes a Cristo en tu corazón? ¿Quién tiene a Cristo en su corazón? En ese momento tú decidiste por voluntad propia tomar un arado. Y el arado nunca va para atrás. El arado siempre va para adelante. Nunca va para atrás. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y fue de mucha ayuda, hermanos, de mucha bendición el retiro pastoral. Cambié la forma de ver las cosas, cambié la forma de pensar. Yo dije, yo quiero escuchar tu palabra. Yo quiero tener compañerismo con algunos hermanos. Yo quiero tener un tiempo de oración con ellos, con algunos consiervos que pasan por pruebas, por problemas. Y que los hay. De veras.
Y ya estamos ahí en el retiro pastoral y el enemigo no tarda en lanzar sus dardos de fuego. ¿Ustedes supieron del accidente de nuestros hermanos en Ciudad Mante? De que venían de Ciudad Mante. Para la gloria de Dios, hermanos. Su ángel, dice la Biblia, que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y yo quiero verlo así. El ángel del Señor detuvo ese vehículo para que no se estampara con mayor fuerza en ese cerro, en esas rocas. Nadie más lo hizo, sino el Señor. Fue algo especial en la situación, algo difícil, en fin, hermanos, pero gracias al Señor que hubo algunos hermanos muy lesionados, afectados, pero no hubo una vida que lamentar, gracias a Dios. Y así empezó el retiro pastoral, el primer día. Pero ya después, hermanos, en los siguientes días pudimos ser bendecidos con la palabra de Dios. Y precisamente quiero hablarles de un tema que me fue de mucha ayuda y de mucha bendición. Este mensaje lo compartió nuestro hermano Larry McFadden, un hermano americano. El traductor fue el hermano Leonel Smith o Lanny Smith, hijo. Él fue el que pudo traducir de una manera muy preciosa. Ya tiene más de 50 años aquí el hermano Lanny, pues fácilmente maneja el español y pudo traducir muy bien de este hermano llamado Larry McFadden, un hermano que agradezco a Dios por la manera en que predicó. Luego de inicio, en su primer tema dijo, vamos a hablar de las bases escriturales. Desde ahí ya, hermanos, estamos bien. ¿Por qué razón? Porque si la base de algo en tu vida o en mi vida, la base está bien, el resultado de lo demás va a estar bien, aunque vengan problemas, aunque no sea fácil, pero la base está sólida, la base aguanta, aguanta la construcción. Una palmera que está bien arraigada, a veces viene el viento y casi dobla esa palmera, pero cuando pasa la tormenta, esa palmera vuelve a su posición normal. ¿Por qué? Porque se dice que lo alto de esa palmera es lo profundo también. Desconozco si es así, pero de que está arraigada, está arraigada. Dice el salmista, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Y qué más? Y todo lo que hace prosperará. Así es nuestro Dios, hermanos. Y fue de mucha bendición escuchar estas enseñanzas. Y quiero hablarles precisamente de una de ellas en el tiempo que nos corresponde. Quiero hablarles de Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20. El título es Pescadores de hombres. Por favor, usen sus Biblias en Mateo capítulo 4. ¿Están ahí, hermanos? Voy a leer desde el versículo 17 en adelante. Sigan, por favor, sus Biblias. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Versículo 19, y les dijo, venid en pos de mí. Y luego les dice algo bien interesante, hermanos. Os haré pescadores, pero noten ustedes, ahora una pesca totalmente distinta. Ahora los voy a hacer pescadores de hombres. Qué interesante. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Hasta ahí, hermanos. En esta porción de las Escrituras vemos cómo Jesús se acerca con estos discípulos, ¿verdad? Dice la Biblia que él llamó a los que él quiso, llamó a 12 discípulos, y entre esos 12 estaban estos pescadores, ¿verdad? Jacobo y Juan.
Jacobo y Juan, ¿sí? Pedro también tenía el mismo oficio. Y a estos dos en particular, Jesús los ve, los llama también como lo hizo con los demás apóstoles. Recuerden, él llamó a los que él quiso y los amó hasta el fin. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. ¿Se acuerdan quién fue? Judas. Sí, Judas. Judas apostató de la fe. Judas se perdió porque nunca fue salvo, hermanos. Y la Biblia habla de él. Pero los demás también aprendieron del Señor y fueron llamados. Y Jacobo y Juan, dice la Biblia que pues su oficio era un negocio en donde de ahí obtenían los recursos necesarios para sus vidas, pues necesitaban ellos trabajar y ese era su oficio, ese era su trabajo, eran pescadores. Yo no entiendo muchas cosas de la pesca. No entiendo los accesorios, no entiendo las herramientas, no entiendo ni los nombres del barco, porque los barcos tienen nombres, la popa, la proa, el steer, el hermano nos decía, ¿saben lo que es esto? Yo no sé, necesito ir al diccionario para entender. Yo no entiendo términos de la pesca, ¿tú sí? Yo no paso del conocimiento de algunos pescados como la mojarra frita, qué rica. Pero no entiendo, a veces vas a lugares y te dicen, ¿qué le ofrecemos? El pargo, la carpa, el bagre, el otro, ¿cómo se llama? El salmón, el róbalo, el robalo. Yo no entiendo, así como no entiendo cosas del campo. Por eso cuando vamos a aquellos lugares del ejido de San Luis Potosí, me gusta platicar con la gente de ahí, porque te dan un panorama muy diferente de las cosas. En fin, hermanos, no lo sé, pero sin duda esto era un negocio para ellos dos, ¿sí? Era un negocio para Jacobo y para Juan. Y vemos aquí en la historia que Jesús simple y sencillamente los ve y les dijo, sígueme y te voy a convertir en un pescador de hombres. Pedro también fue llamado por Cristo. También su oficio era pescador. Y podemos ver ahí un buen equipo, Pedro, Jacobo y Juan. Hermanos, Pedro, pues sin duda, ¿verdad? También era alguien especial en el equipo del Señor Jesucristo. Aunque Pedro era muy intemperante, se le puede llamar así. Pedro era muy impulsivo. Pedro era muy imprudente. Jacobo y Juan también lo eran. ¿Cómo eran los muchachos estos? ¿Se acuerdan? Les llegaron a apodar los Boanerges, que son los hijos del trueno. ¿Por qué razón, Eddie, les llamaban así? Acuérdense, duraron un proceso más o menos de 3 años, un poquito más, en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Él los tomó aparte y los capacitó, los enseñó. Y no les enseñó como los escribas y como los fariseos. Les enseñó con el mismo ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes? No como los religiosos que nomás dicen, mandan, ordenan y ni con un dedo quieren hacer las cosas. Y el Señor predicó con el ejemplo. Hermanos, grábate esto. La mejor predicación y la mejor enseñanza que tú y yo podemos dar es con el ejemplo. Y así lo hizo el Señor. Y entonces, Pedro era muy imprudente, ¿verdad que sí? ¿Cuál fue la pregunta que te hice, Eddie? Ni una. ¿Cómo? Sí. Sí, ¿por qué les decían así? Coléricos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de algo que nos narra la Escritura acerca de ellos? ¿Por qué eran así? ¿No se acuerdan de algo? Señor, ¿quieres que oremos y que descienda fuego del cielo y los queme?
Y el Señor le dice, no sabéis de qué espíritu sois. Hey. Pero eran difíciles, hermanos. Pedro, no se diga, eran hombres que tenían un carácter, un temperamento, ¿sí? ¿Qué hacían los discípulos antes del día de Pentecostés? Bueno, pues sabemos que ahí fue algo muy especial en el libro de los Hechos, ¿verdad? Quisiera yo avanzar un poquito, hermanos. Los discípulos del Señor, ¿por qué tenían ese título de discípulos? ¿Qué es un verdadero discípulo? Es ahí donde quisiera descansar los puntos principales de este tema. Repito, un tema del hermano Larry McFadden, un tema que Dios usó para bendecir no solamente mi vida, sino a la de muchos. Y hablar un poquito del oficio de los discípulos, de Pedro, Jacobo, Juan en particular, nos hace ver entonces lo que es un verdadero discípulo. Vamos a ver entonces. Jesús les dijo, síganme y yo los voy a hacer, ¿qué cosa? Pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Te voy a convertir en un pescador de hombres. ¿Ustedes creen que para ellos era algo así como que estás hablando? Nosotros estamos acostumbrados a esto, a la atarraya, a la pesca, a estos recursos, al mar. ¿Cómo pues me dices tú que me vas a convertir en un pescador de hombres? ¿Cómo está eso? Hermanos, esto nos habla de que muchas veces no entendemos algunas cosas que Dios nos dice en su palabra. Para entender la palabra de Dios, hermanos, sin duda tenemos que experimentar el nuevo nacimiento. Amén. Número 1, que Cristo more en nuestro corazón y que tengamos la guía, la dirección del Espíritu Santo. Número 2, necesitamos escuchar todo el consejo de Dios y adoptarlo, apropiarlo para entender lo que Dios nos está diciendo. Los discípulos, por supuesto, no entendían esa palabra, pero en el proceso Jesús les pudo enseñar de muchas formas y palpablemente les decía las cosas. ¿Cómo te sentirías tú si fueras Pedro, Jacobo, Juan, y que llegara el Señor y te dijera, sígueme? ¿Para qué? Este es mi sustento, este es mi trabajo. Y el Señor está diciendo, sígueme. Bueno, ok, te voy a seguir. ¿Para qué? Porque te voy a convertir en un pescador de hombres. ¿Cómo está eso? No lo entiendo. No lo entiendo. Hermanos, si hemos de entender las cosas que Dios quiere para nuestras vidas, tenemos que escuchar su palabra. De otra manera no vamos a entender muchas. Nos vamos a pasar aquí la vida y no entendemos los planes y propósitos que Dios tiene ya definidos para tu vida y para mi vida. La pregunta es, ¿quieres cumplir esos planes y propósitos de Dios en tu vida? ¿O te quieres pasar nada más así la vida siendo un simple espectador? Entonces, Jesús hizo 5 declaraciones al respecto de cómo puede ser un verdadero discípulo. Es decir, y les voy a abrir el entendimiento poco a poco. Hermanos, ¿cuántos ya se saben los libros de la Biblia? De memoria. ¿Verdad que no? Hermanos, lo que estamos viendo aquí es que es muy importante tomar en cuenta la palabra de Dios e ir aplicándola poco a poco para entender algunas cosas, no con la intención de creernos los más sabiondos, ni para andar humillando a las personas de que no, mira, yo sí sé lo que dicen. No se trata de vivir la palabra de Dios. Eso que tú ya aprendiste, apliquémoslo y veamos cómo Dios cumple sus promesas. Y nos da 5 declaraciones la palabra de cómo ser un verdadero discípulo. Esas declaraciones Jesús las hizo al respecto de cómo debería ser un verdadero discípulo. Número 1, vamos ahí a Juan capítulo 8, por favor. Juan capítulo 8 y el versículo es el 31 y el 32. Si pueden participar, léanlo, hermanos, por favor. ¿Qué dice?
Gracias, hermanos. Miren, en primer lugar, un verdadero discípulo, de acuerdo a la declaración que Jesucristo está haciendo, es precisamente, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lo que está diciendo, hermanos, sencillamente, que un discípulo del Señor, un hermano y una hermana que son discípulos del Señor, sin duda alguna tiene que estar relacionado con la palabra de Dios. Tenemos que estar considerando este libro tan especial que es la palabra de Dios. Si vosotros permanecen, dice Jesucristo, en mi palabra, ¿qué es permanecer? Alguien que me ayude, por favor, porque a veces batallamos para explicar o entender. ¿Qué es permanecer? A ver, hermanos, en palabras sencillas, en palabras llanas, en palabras de nosotros. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué es permanecer en la palabra? Y empieza la lluvia de opiniones. Vivirla, amarla, ¿y qué más? Serle obediente, ¿y qué más? Estar firmes, hermanos, y podemos pasar más tiempo hablando de esta aplicación devocional. Necesitamos permanecer en la palabra para ser discípulos del Señor Jesucristo. Si no permanecemos, si no aplicamos, si no vivimos la palabra, ¿qué crees? No somos discípulos del Señor. Hermano, pero yo soy un hijo de Dios innegable. Si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, ¿tú te arrepentiste? ¿Entendiste lo que es el arrepentimiento y la fe? Porque son dos cosas importantes para la salvación. Arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Suficiente. El que a mí viene, dice Jesús, no le echo fuera. Amén. Esa salvación es gratuita, es eterna. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pero no todos son discípulos del Señor. No todos somos discípulos del Señor. Para eso se requiere interés en este libro especial que es la palabra de Dios. Por eso Jesucristo dijo, la palabra mora en abundancia. Una vez más, hermanos, ¿te consideras un discípulo del Señor? Si así es, debe de haber un interés genuino por este libro que es la palabra de Dios. Y luego dice el versículo 32, y conoceréis la verdad. ¿Y qué más? Estamos desaprovechando un tiempo precioso en este mundo si tú y yo no buscamos la palabra de Dios. Insisto, no es para que andemos presumiendo que somos los más sabios, los más inteligentes. No se trata de eso, se trata de vivir de acuerdo a las directrices que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y sí, hermanos, tenemos que meditar la palabra. Sí, hermanos, tenemos que memorizar la palabra de Dios. Entre más palabra de Dios tengamos en nuestro corazón, mayor va a ser el reflejo de cómo nos dirigimos en este mundo. Esa es la razón. Muy importante. Si no continuamos en la palabra de Dios, no podemos ser discípulos. Somos creyentes. No, somos... ¿se acuerdan de Tomás? Ayúdenme. ¿Tomás? ¿Sí? Uno de los discípulos del Señor. Una vez que el Señor resucitó, amén. Y después, cuando resucita, todos se van a su chamba, a su trabajo. Pedro, Jacob, se van porque dijeron, no, pues ya el Señor ya murió. ¿Ya? ¿Qué hacemos? No, pues yo me voy a ir a trabajar. Y el otro, pues yo también, pues vámonos a trabajar. No entendían lo que el Señor les había dicho, que era necesario, que Él iba a padecer, pero después del tercer día iba a resucitar. Y después cuando el Señor se aparece, llega a oídos de Tomás, y Tomás, ¿qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo? No. Por eso dice Santo Tomás algunos. Así dicen. Hasta que no viere yo con mis propios ojos y metiere mi dedo en su mano. No fue acá, hermanos. Fue aquí hay una coyuntura. ¿Sí? Acuérdense, a veces la tradición nos quiere desviar en algunos aspectos. La muerte de cruz, el clavo,
horadó su mano, esto es parte de la mano todavía, esto es parte de la mano, aquí hay una coyuntura, si hubiese sido acá, no hay nada que lo sostenga en peso, y aquí sí, aquí horadaron sus pies, sus manos y sus pies, y él dijo, Tomás, mientras no me tire yo ahí, o mi mano en su costado, que fue sajado por el soldado romano, y de ahí se vertió agua y sangre, una evidencia científica de que Cristo había muerto en la cruz. Hasta que no haga eso. Y cuando el Señor se le aparece, ¿qué le dijo? ¡Hey! Ven. Si tan dudoso estás de esto, ven. Mete tu mano. Mete tu dedo aquí. Y le da una exhortación preciosa, hermanos. Ahora, era su discípulo, amén. Pero le dijo algo importante. ¿Qué cosa? No seas incrédulo. ¿Cuántos hermanos incrédulos hay en las iglesias que no le creen a la palabra de Dios, hermanos? Por eso no se toma la Biblia, porque no hay fe para creerle. Creemos las mentiras del mundo, sí. Creemos las redes sociales, sí. Creemos los fake news que hay. Creemos toda esta bomba de cosas, sí. Creemos eso, pero no creemos la palabra de Dios. ¿Tú crees que este libro tiene poder para cambiar a las personas? Yo sí lo creo. ¿Tú crees que este libro tiene poder para cambiar tu mente? Yo lo creo. ¿Tú crees que este libro tiene poder para restablecer familias? Yo lo creo. No importa cómo sea una persona. Este libro tiene poder, porque es la palabra de Dios. Y conocerán la verdad. Y esa verdad, que es Cristo y su palabra y su Espíritu Santo, los hará libres, hermanos. Libres. Entonces, número 1, el que sigue mi palabra, un verdadero discípulo. Número 2, versículo de Juan, capítulo 15. ¿Están ahí, hermanos, por favor? Juan 15. Vean ahí, por favor. Juan 15. Versículo 8. Léanlo, por favor. Muchas gracias, hermanos. Un verdadero discípulo, según los argumentos de Jesucristo, es aquel, como dice el versículo, que se ama uno con otro. Es decir, el mismo versículo nos está aclarando, ¿sí? Perdón, hermanos, aquí estoy. ¿Qué versículos les dije? Juan 13, ¿no? Juan 13:35, hermanos, disculpen. Juan 13:35. En esto conocerán todos, ¿sí están ahí? ¿Sí? ¿Estamos bien? No quiero ser apócrifo, es decir algo que no es. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Sí, me brinqué un punto, hermanos. El segundo punto es un verdadero discípulo, es aquel que tiene amor para con los demás. Ese es el segundo punto, me brinqué uno. En esto dice, conocerán todos que sois mis discípulos. Hermanos, cabe una pregunta aquí. ¿Cómo nosotros nos relacionamos los unos con los otros? Es decir, ¿realmente mostramos amor los unos para con los otros? ¿Realmente tenemos la capacidad para reconocer que nos hemos equivocado en algunos momentos y tenemos la capacidad de ir y decir, ¿sabes qué, mi hermano? Perdóname. Perdóname. Hablé mal de ti. Perdóname. Me exasperé. Perdona. Y empiezas una relación de amor hacia los demás. Dice la Biblia, en esto la gente se van a dar cuenta, si en verdad dice, nos amamos los unos a los otros. El amor es una decisión que va acompañada de sentimientos.
Lamentablemente a veces ponemos por encima las emociones y esas son las que dirigen nuestras acciones. Ejemplo, ¿qué haces tú cuando alguien te levanta la voz? A ver, ¿te han levantado la voz alguna vez, hermano? ¿Te han gritado en tu propia cara? ¿Mande? Sí. ¿Qué sientes? Sientes bien padre, ¿verdad? Cuando alguien te ofende y te grita y te dice palabras groseras. ¿Te lo han dicho alguna vez? A mí sí. ¿Y qué se siente? Se siente muy bonito, ¿verdad que sí? No. Hay una emoción, se sube la sangre, se sube el oxígeno, no sé qué sucede, pero sucede algo terrible, ¿verdad que sí? Y la acción inmediata, ¿cuál es? Levantar la voz. ¿Tú gritas? Yo grito. Y más fuerte. Conmigo no te metas. ¿Sí? ¿Tú me la haces? Tú me la pagas. Y ¿a poco no esas cosas empiezan a permear nuestras mentes? ¿Sí? Qué difícil es, hermanos, mostrar amor los unos a los otros. Y ¿sabes? La gente se va a dar cuenta. Los que están allá afuera, mira cómo se pelean y son hermanos. Mira, van llegando de la iglesia. ¿Cómo es posible? ¿Son discípulos del Señor Jesucristo? Oh, dice el Señor que no. Eso es engañarnos a nosotros mismos, hermanos. ¿Sí? No me malentiendan. No estoy diciendo, porque luego ahí empezamos ahí. No estoy diciendo que ya salimos de este lugar y ya salimos con 2 alas y una aureola, ya salimos así y empezamos a espiritual las cosas de una manera que no es correcta. No estoy diciendo eso, hermano. Estoy diciendo que estamos en una guerra y que una vez que salgas de aquí vas a ser probado también. Y ahí en tu casa, ahí en tu trabajo, ahí va a haber problemas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Número 1, guardar la palabra. Número 2, mostrar ese amor. Es decir, yo decido amarte así como tú eres, porque Cristo nos amó a nosotros. Dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor. ¿Para quiénes? Para con nosotros. Nota esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es muy importante, hermanos, si queremos ser discípulos del Señor, debemos de amarnos los unos a los otros, perdonar vuestras ofensas como Cristo os perdonó, tolerarnos. Hay hermanos, dice la Biblia que hay hermanos que son difíciles de soportar. La Biblia lo dice. ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer? Amarles. Amarse, hermanos, respetarse, sobrellevados los unos a los otros. Pero hay veces que ni desde el hogar lo queremos hacer, mucho menos en la iglesia, hermanos, porque ya hay un problema desde allá. Aquí simplemente son las esas que teje mi mamá, que pasas y te ganchas, ¿sí? Son los detonantes, pues. Número 3, ahora sí, Juan 15:8, ¿qué dice? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así. Hermanos, Jesucristo está dando otra declaración. Para ser un verdadero discípulo, ojo, si hay un verdadero discípulo, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la parte opuesta? Que hay un falso discípulo, amén. Un verdadero discípulo, un falso discípulo, un incrédulo, un creyente. ¿Qué somos entonces? ¿Qué somos? Hermano, yo soy un hijo de Dios, amén, yo también lo soy. ¿Pero eres discípulo? ¿Eres un verdadero discípulo? Si quieres ser un verdadero discípulo, hermano, es la pregunta. El que lleva mucho fruto, dice, quien no produce fruto no es un discípulo, porque el fruto glorifica a Dios, hermanos. Otra vez, si tú y yo no llevamos fruto, créele al Señor, no estamos siendo verdaderos
discípulos. ¿Qué fruto podemos preguntarnos? Bueno, ¿quién no se sabe Gálatas 2:25 qué dice? Ahí está algo, lo que debe ser el fruto. ¿Cómo debe ser el fruto? ¿Qué dice? Mas el fruto del Espíritu, ya lo dijeron, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ojo, no son los frutos del Espíritu. ¿Se entiende? Es el fruto del Espíritu. Y ese fruto denota, es decir, todas estas características. Más el fruto del Espíritu es como el mango. Un mango esos así, mango, ¿cuál te gusta? ¿El Manila o el petacón? No sé. Pero hay uno que está bien así gordito, bien bonito. Tú ves la cáscara, se ve entre rojita y verde, sabroso, ¿verdad que sí? Y luego lo empiezas a pelar y te das cuenta de que está bien amarillo por dentro. Y luego bien carnoso, y cuando lo muerdes hasta escurren los dedos ahí el juguito. Está hablando de un solo fruto, ¿verdad que sí? Pero tiene varias características. Así es el fruto del Espíritu Santo. Si en tu vida hay amor, perfecto, hermano. ¿En tu vida hay gozo? Decía un hermano, nosotros somos los bautristes, porque hay corrientes denominacionales o corrientes doctrinales o grupos, como le quieras llamar. Y yo me quedo pensando, el gozo no depende de las circunstancias que te rodeen, hermano. Estas pueden ser buenas o pueden ser malas. El gozo depende de que Cristo vive en tu corazón. El gozo depende de que Él nos amó eternamente. Él se entregó por nuestros pecados. Y el gozo depende de que un día lo vamos a ver cara a cara. Y le vamos a alabar y adorar como Él se merece. Estos son ensayos, hermanos, de lo que vamos a hacer con el Señor allá en la eternidad. Entonces, el gozo no depende de las circunstancias, hermano. Las circunstancias pueden ser buenas, pueden ser malas. ¿Qué pasaría si te ganara la casa del TEC, hermano? ¿Cómo estaría tu cara? Ya me vi. Adiós deudas. Ya me vi. Vehículo, ya. O sea, ¿cómo estaría tu sonrisa? Pero por otro lado, imagínate que te despidieron de tu trabajo, no tienen ni para lo más básico. ¿Cómo estaría tu semblante? ¿Ah, caray? Entonces el gozo no depende de las circunstancias. Estas pueden ser buenas o pueden ser malas. Para un hijo de Dios, el gozo depende de que Él está con nosotros. Aquel que dijo, no te dejaré y no te desampararé. Aquel que dijo, joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ese es nuestro Dios. Por eso debemos de tener cuidado. Hay muchas cosas que van a mover nuestras emociones. La música mueve emociones. Amén. La música mueve emociones. Es un lenguaje. ¿Sí? Si queremos ahorita avivar aquí el asunto con música, ¿ustedes creen que no se van a empezar a fluir las emociones, hermanos? ¿Sí o no? Pues claro que sí, pero no se trata de eso. Se trata de alimentarnos con la palabra de Dios y darnos cuenta de que el gozo depende de que Cristo vive en nosotros. Entonces, ese fruto, hermanos, es el que glorifica a Dios, es el fruto del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Pero también hablemos de un fruto palpable, es decir, ¿cuántas personas tú y yo hemos podido llevar a los pies de Jesucristo? ¿Cuántas personas? Hermanos, ¿te has dado cuenta que se nos está yendo la vida? ¿Y a cuántas personas tú y yo podemos confrontar con el mismo evangelio y en amor decirle lo que Cristo quiere para sus vidas? ¿Cuántos frutos de ese llevamos nosotros? Y si miramos atrás nos vamos a dar cuenta de que está muy difícil. ¿Sí? ¿Cuántas personas hemos conducido a los pies de Cristo? Más aún. ¿A cuántas personas le hemos instruido en las cosas del Señor?
Hermanos, otra característica, ya estamos terminando. Lucas 14:33, vamos hermanos. Lucas 14:33, dice ahí otra característica. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ¿qué cosa? No puede ser mi discípulo, lo está diciendo Jesús. No hay lectura, no hay amor, no hay fruto, y aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, a partir de ya, les voy a pedir que todos los que tengan sus carros, los traigan por favor, servidor. Escrituras, traigan por favor. Su dinero, traigan por favor. Amén, hermanos. Renuncien al dinero, hermanos. Amén. ¿Necesito un carro? ¿Cómo se llama la nueva, Héctor? La que trae el gober. Esas están bien feas, pero quiero una de esas. Hermano, vengan, traigan sus... ¿Saben que así les dicen en otras iglesias? Y sorpréndase, lo creen las personas. Y van y dan lo que tienen. Tengan cuidado. No está hablando de eso, hermanos. No está hablando de ninguna manera. El que no renuncia a lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿A qué cosa renunciar entonces? No es que la gente traiga todo su dinero, hermanos. No se trata de eso. Noten, por favor. ¿A qué puedes renunciar? ¿A qué puedo yo renunciar? A aquello que, nota, por favor, que sea más importante que Jesucristo, como el amor al dinero, por ejemplo. ¿Se acuerdan? La Biblia dice que raíz de todos los males no dice que el dinero, el amor. Si eso en tu vida que tú abrazas, que es lo más importante, no llegas a renunciar a él, hay pecados, hermanos, pecados que no estamos dispuestos a renunciar. Cuesta. Si hay algo que está en primer lugar en tu vida, a eso tienes que renunciar bajo el contexto adecuado. Aquí hay mucho tema. Aquí hay mucha confusión en algunos jóvenes, porque a algunos jóvenes se les dice, ¿verdad?, que tienes que dejar tu escuela, tienes que dejar tu carrera. Hermanos, no es por ahí. Sí, hay que renunciar a muchas cosas, pero no es el común denominador. Así como no todos pueden ser pastores, amén. La Biblia lo dice. Si todos fuéramos pastores y pastoras, que no hay pastoras, ¿qué pasaría, hermanos? No es así, hay directrices. Aquí lo tenemos en la palabra de Dios, pero dice el que no renuncia a lo que posee no puede ser mi discípulo. Así es de que si Dios es el primer lugar en tu vida, todo lo demás será primer lugar. Hermanos, a veces que los pastores dicen, no, es que en primer lugar está Dios y luego la iglesia y luego la familia. Sí, así lo dicen, hermanos. Dios, la iglesia, las actividades de la iglesia, todo lo que tenga que ver en la iglesia. Es Dios, amén. La iglesia, no, la iglesia. Y la familia al último. ¿Y saben qué? Ese es un terrible error. El principal ministerio que Dios te ha dado a ti y a mí es la familia, punto. Pero si tú y yo tenemos una buena relación con Dios, vamos a tener buena relación con la esposa. Vamos a tener buena relación con los hijos. Dios lo promete y Dios lo cumple. Ojo, ¿tienes una mala relación con Dios? ¿Tienes una mala relación con tu esposa? ¿Y tienes una mala relación con tus hijos? ¿Y tienes una mala relación en tu trabajo? Así dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces, y por último, en Mateo 16:24. Ahí estamos bien cerquitas. Por último, Mateo 16. No es Mateo 16, hermanos, disculpen.
No, aquí estamos hablando. Perdón, estoy en Lucas. Mateo 16. Perdón, hermanos. ¿Ven? Ok. Ya, sí, gracias. Sí, estamos bien. Los apuntes. Léanlo, por favor. Mateo 16, 24, por favor. Por último, un verdadero discípulo es aquel que se niega a sí mismo. Un verdadero discípulo es aquel que toma su cruz cada día. Ese es un verdadero discípulo. Quiero decirles que no todos están dispuestos a hacer esto. No todos están con esa disposición, hermanos. Algunos, con todo respeto, se van a pasar la vida en la iglesia haciendo absolutamente nada para el Señor. Pero gracias a Dios que van a entrar a la eternidad por el Evangelio, porque Cristo les salvó. Amén. Pero en las bendiciones que estamos perdiendo, ahí va a ser diferente, hermanos. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la disposición ni de leer la palabra, ni de amarnos, ni de servirle, ni de negarnos. Y así no puede ser un discípulo, dice el Señor. Ojo, Él quiere que seamos discípulos, amén. Por eso hoy nos da la oportunidad para tomar sabias decisiones. Negarnos a nosotros mismos. Aunque no todos lo van a hacer, déjalos. Si no todos se quieren comprometer, déjalos, ora por ellos. Pero ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? Si los demás no quieren, adelante, es su decisión. Pero tú puedes tomar tus propias decisiones. Jesús mismo se negó en el huerto de Getsemaní. Señor, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él mismo estuvo dispuesto a negarse a sí mismo. Pablo, el apóstol, se identificó con la muerte de Cristo. Cuando dice esas palabras, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermanos, podemos echar un vistazo al huerto de Getsemaní y ver cómo Jesucristo estaba orando intensamente, negándose también, diciendo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Podemos ir al huerto de Getsemaní figuradamente, no como los que tuvieron la bendición de ir. Pero no necesito ir al huerto de Getsemaní para darme cuenta de la bendición que hay en Getsemaní. ¿Has ido al Calvario? ¿Has visto la necesidad de las personas? El apóstol Pablo pudo identificarse de alguna manera. En la iglesia, muchos no saben si son discípulos y tampoco pueden identificar a un verdadero discípulo. Cuando aprendemos cómo seguir a Jesús, hermanos, entonces aprendemos a ser discípulos y automáticamente seremos pescadores de hombres. No pueden ser pescadores de hombres Pedro, Jacobo, Juan, Manolo, Mano Felipe, Mano Ávila. No pueden ser pescadores de hombres. No lo van a entender si antes no están dispuestos a ser verdaderos discípulos míos, dice el Señor. ¿Te das cuenta el terreno? ¿Es fácil o es difícil? Es difícil. Pero si estos hombres y letrados, muchos de ellos, otros preparados, estuvieron dispuestos a ponerse en las manos de Jesús, y como el barro, el alfarero le va dando forma al barro, ellos hicieron exactamente lo mismo, no por sus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor, no por su sabiduría, sino la sabiduría que viene de lo alto. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. ¿Qué quiere Jesús? Que tú y yo nos pongamos en sus manos. Eso es todo lo que Él quiere. Y dejar que Él haga grandes cosas en tu vida y en mi vida para gloria de su nombre. Vamos a orar. Padre, bendice tu iglesia. Bendice las decisiones que se están tomando posiblemente. Te quiero pedir, Padre, que nos ayudes en estos momentos, porque hay una lucha en cada uno de nosotros. Hay cosas que entendemos, otras no. Pero hay otras cosas que por la dureza de nuestro corazón no podemos ver. Una de ellas, y muy importante, es que aún y con los mensajes,
aún y con escucharte a ti, no estamos dispuestos a tomar el arado y a decir, ayúdame, quiero ser un verdadero discípulo. Ayúdame a dejar algunas cosas que están difíciles en mi vida. Ayúdame a tomar tu libro sagrado. Ayúdame a contemplar tu palabra y vivirla. Ayúdame a perdonar a mis hermanos. Ayúdame a amar a mi esposa, a mi esposo, mis hijos. Ayúdame a darte gracias por cada día que tú nos das. Ayúdame a honrarte por los recursos que tú me has dado, porque todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tu mano te damos. Aún nuestra propia vida, Señor. Ayúdanos, Padre. Queremos ser verdaderos discípulos de aquí en adelante. Queremos salir de este lugar y enfrentar las pruebas y los retos y decir, sí, en tu nombre podemos ser verdaderos discípulos. Y si hay algunos que no lo quieren ser, tú trata con ellos. Pero hoy yo decido seguirte a ti y ponerme en tus manos para ser un verdadero discípulo. Hermanos, si esta es tu petición, ¿querrás unirnos en esta pequeña oración final? Decirle tú y yo, Padre, yo quiero ser un verdadero discípulo hoy mismo, hoy me comprometo, hoy quiero avanzar, hoy quiero continuar. Habrá alguien que levante su mano y que diga, amén, amén, yo quiero ser un verdadero, amén, yo quiero ser, porque en el nombre de Jesús sí podemos hacer las cosas, amén. El mundo te dice no puedes, amén. El sistema te dice no, eso es fanatismo, eso es religiosidad. El mundo te está diciendo eso, Satanás te está diciendo todo eso, pero Cristo te dice, y conoceréis la verdad, y esa verdad os hará libres, verdaderamente libres. ¿Quieres eso para tu vida? ¿Por qué no te unes en amén? Amén. Únete en oración. Es algo que tú y yo pedimos al Señor y Él contesta. ¿Crees al Señor que Él contesta? Yo creo que Él contesta, porque al corazón contrito y al corazón humillado nunca lo va a despreciar el Señor. Amén. ¿Habrá alguien más? Señor, tú sabes lo que hay en cada corazón. No podemos negarlo. Y en primer lugar queremos decirte gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque, Señor, tú nos has amado hasta el fin. Y estamos en este mundo con un plan y un propósito tuyo. Gracias, Señor. Pero ahora necesitamos las fuerzas que vienen de ti para que podamos ser esos verdaderos discípulos, sin hipocresía, Señor. Sabiendo que vamos a enfrentar retos, sí, pero en tu nombre así podemos avanzar. Ayúdanos, Padre, a no ser de doble cara. Ayúdanos a vivir tu santa palabra. Y, Señor, gracias por las decisiones que se están tomando. Bendice sus vidas, bendice sus familias. Ayúdales en esta guerra espiritual que están librando. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Podemos tocar el timbre.